Hola, soy Juan Carlos Calderón, programador en Java aquí en Veratrix Software, y quiero darles la bienvenida a este video sobre programación funcional en Java. Hoy vamos a aprender sobre cómo aplicar programación funcional, los beneficios de aplicarla, las cosas que debemos tener en consideración y las interfaces funcionales más conocidas que nos brinda Java. Muy bien, empecemos. La programación funcional implica un cambio en la forma de pensar de los desarrolladores. Por muchos años, en Java hemos estado acostumbrados a programar de una forma imperativa, es decir, estableciendo pasos sobre cómo tiene que realizarse cierta acción. Pero empezando en Java 8, nuevas librerías fueron agregadas para poder aprovechar la programación funcional. Los streams, lambdas e interfaces funcionales son prueba de ello. Pero para poder aplicarlas correctamente debemos conocer ciertos principios fundamentales que veremos a continuación. El primero de ellos es uno de los fundamentos que promueve la programación funcional, que son las funciones como objetos de primera clase. ¿De qué trata esto? Una función es considerada un objeto de primera clase cuando puede ser asignada a una variable, cuando una función puede ser pasada a otra función como un argumento y cuando una función puede ser el retorno de otra función. Veamos un ejemplo. En Java, ¿cómo es que se manejan el paso de funciones como argumentos? No se hace directamente. Para esto se hace el uso de interfaces, un tipo de interfaz especial diseñada para estos casos, que se llaman interfaces funcionales. Como adelanto, las interfaces funcionales definen solamente un solo método abstracto. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos definiendo una interfaz funcional llamada evaluator que tiene un método evaluate que acepta dos parámetros, dos valores enteros y devuelve un valor booleano. Entonces, para el manejo de las funciones, lo que hace Java es tener la capacidad de recibir una función como si fuera una instancia de una interfaz funcional. Con esto lo que se busca es que en el momento de que yo pase una función como instancia de una interfaz funcional, Java va a asumir de que esa función que he pasado es la implementación de este método, en este caso evaluate. Veamos cómo va con un ejemplo. En la parte de abajo vemos que estoy creando un método evaluateToIntegers que va a recibir tres parámetros, dos valores enteros y uno del tipo evaluator, que es la interfaz que vimos en el slide anterior. Luego, lo que va a hacer es aplicar el método evaluate, que es el método abstracto que tiene esta interfaz, con los dos valores enteros que recibe la función. Ahora, ¿pero de qué va a tratar el método evaluate? ¿Qué es lo que va a ejecutar? Eso está más arriba. Vemos que estoy creando una variable, un objeto del tipo evaluator greater than, que está recibiendo un lambda como valor. Entonces, este lambda lo que va a hacer en sí es la implementación del método evaluate de la interfaz funcional. En la siguiente línea vemos que yo estoy llamando al método evaluateToIntegers. Le estoy pasando dos valores enteros y además le estoy pasando el lambda, que es una función. Entonces, en lo que concierne a objetos de primera clase, la función está siendo guardada en una variable, aunque está siendo cubierta por esta interfaz. Luego, este método
a través de la interfaz está siendo pasada como parámetro al método evaluateToIntegers. Y a continuación, en el método getPrintFunction, estoy devolviendo un lambda como resultado de esa función. Entonces están cumpliendo estos tres requisitos para que una función sea tratada como un objeto de primera clase. No se está trabajando directamente sobre la función, se necesita de la ayuda de estas interfaces funcionales, pero de alguna forma se está logrando. Entonces logramos que esta función sea guardada dentro de una variable, que sea pasada como argumento de otra función y que una función sea retornada como resultado de otra función. Seguimos. Otra de las cosas que establece la programación funcional son las funciones de orden superior. Una función de orden superior es aquella función que puede aceptar otra función como argumento y también puede retornar otra función como salida. Aquí tenemos dos ejemplos del mismo ejemplo anterior. El primero está recibiendo, como ya habíamos explicado, a través de esta interfaz evaluator está recibiendo una función. En el caso de la función getPrintFunction, lo que está haciendo es retornar un lambda, está retornando una función que recibe un string y va a devolver otro string, ¿no? Otro punto más que menciona la programación funcional es el uso de funciones puras. Una función es pura cuando su ejecución no conlleva a daños o efectos colaterales. ¿Esto qué significa? De que si yo paso un objeto en cierto estado, después de ejecutar esta función, ese objeto debe mantenerse igual. Su estado no debe cambiar. Esto tiene que ver bastante con la inmutabilidad de objetos. En la programación funcional se promueve bastante eso, trabajar con objetos que no cambian. Esto facilita el trabajo con hilos, con múltiples hilos. Ya no tenemos que preocupar, no tendríamos que preocupar en el caso de funciones puras, de problemas de concurrencia, ya que al tratarse, hay que trabajarse sobre objetos que no van a cambiar. Otros hilos pueden trabajar sobre esos mismos objetos sin tener el problema de que haya cambiado o haya sido modificado por otro hilo. Otra de las cosas que está relacionada a una función pura es que por cada par de parámetros, o sea, por los mismos parámetros que yo entre, siempre tiene que devolver el mismo resultado. No debería cambiar. Este es otro punto que menciona la programación funcional, y es que en la programación funcional, para la programación funcional, siempre la recursión va a ser mejor en performance que la iteración de objetos. Entonces, recomiendan siempre, en vez de utilizar iteración, utilizar recursión. Ahora, esto se da en sí en lenguajes de programación que son puramente funcionales, como en el caso de Haskell, en donde efectivamente la recursión tiene un mejor performance, un mejor desempeño sobre la iteración de objetos. Pero esto no es tan cierto en el caso de Java. En el caso de Java, la recursión podría ser mucho más costosa que la iteración. Entonces, hay que tratar esto con bastante cuidado. En el caso de Java, ya que
podríamos tener problemas de performance ahí. Entonces, pero quería mencionarlo igual porque es un tema relacionado a la programación funcional. Aquí hay un ejemplo, el típico ejemplo de factorial de números. En primer caso, el get factorial que estoy utilizando mediante recursión. Y en el segundo caso, que es la iteración normal. Ahora, en la introducción del video les había mencionado que en programación de Java estamos acostumbrados a lo que es la programación imperativa. La programación imperativa es la que va definiendo paso por paso. Nosotros especificamos paso por paso cómo es que queremos lograr algo. Pero por otro lado, la programación declarativa, que es la que está ligada a la programación funcional, se define qué es lo que se necesita hacer, pero no especificamos o no definimos cómo es que se lo tiene que hacer la aplicación. En la derecha tenemos un ejemplo. Tenemos el método getImperativeOdds, que es lo común, lo que estamos acostumbrados. Creamos un array de resultados, luego iteramos sobre la lista de números que tenemos, evaluamos si es que el número califica para ser añadido a la lista de resultados y retornamos el resultado. Luego tenemos otro método que es getDeclarativeOdds, que lo que va a hacer es definir de una lista de números, filtrame bajo este criterio y el resultado devuélvemelo como una lista. Simple así, en una sola línea. Mientras que en la imperativa utilizamos más de 4 o 5 líneas. En la forma declarativa utilizamos solo una línea y visualmente se puede entender más, se puede entender mejor. Entonces lo que buscamos es utilizar este tipo de programación a partir de ahora. Para eso es importante conocer los streams, conocer lambdas y a partir de ahora conocer también lo que son las operaciones funcionales y el uso de interfaces funcionales en Java, que vamos a ver a continuación. ¿Qué es una interfaz funcional? Como habíamos visto en el inicio, en el primer ejemplo, con la interfaz evaluator, una interfaz funcional es aquella que declara solamente un método abstracto. Entonces con esto le garantizas a Java de que cualquier método que tú pases como instancia de esta interfaz va a ser la implementación de este método abstracto. Así le facilitas el trabajo. También existe la notación Functional Interface. El uso de esta notación en interfaces funcionales no es obligatorio, pero para evitar de que accidentalmente sea modificado el contrato de esa interfaz por alguien que posiblemente no conozca, es preferible utilizar esta notación, ya que esto ayuda al compilador a darse cuenta de que algo cambió y se rompió alguno de los requerimientos de la interfaz funcional. Entonces es muy recomendable utilizarla. Otra cosa sobre interfaces funcionales es que puede tener múltiples default methods. Y como les había explicado antes, las expresiones lambda son las que pueden hacer la vez de una instancia de una interfaz funcional, ¿verdad? Que permite hacer este tipo de wrapper. La interfaz funcional envolviendo la función.
Acá tenemos dos ejemplos de interfaces funcionales. Una que es la que definimos, evaluator, con la notación functional interface. El método evaluate, que recibe dos parámetros enteros y devuelve en booleano. A la derecha tenemos uno que está en la API de Java, a partir de Java 8, como podemos ver, que es el predicado predicate, que recibe como parámetro un objeto de cualquier tipo, tiene el método abstracto test, que devuelve en boolean, y esto está por defecto, no tenemos que crearlo, ya viene incluido en Java 8, a partir de Java 8. Entonces acá tenemos otra vez el ejemplo, ya con un poco más de idea de qué tratan las interfaces funcionales. Arriba estamos definiendo un lambda, lo estamos guardando como instancia de evaluator, interfaz funcional, y luego en la siguiente línea lo estamos pasando al método evaluateToIntegers junto con dos enteros. El método lo que va a hacer es agarrar la instancia evaluator, que es un lambda, y va a asumir que es la implementación de evaluate y le va a aplicar a los dos valores enteros. Así es como funcionan las interfaces funcionales. Ahora vamos a ver las interfaces funcionales incluidas en Java que nos sirven para ciertos escenarios. Tenemos interfaces funcionales que devuelven un booleano. Tenemos interfaces funcionales que simplemente ejecutan una acción, no retornan nada. Otros que retornan un resultado. Y otros que pueden ser utilizados como para crear objetos. Vamos a ver unos cuantos de estos. El primero de estos es predicate. Es una interfaz cuyo método abstracto es test, así se llama, test, y recibe un objeto de cualquier tipo y retorna un booleano. En el ejemplo vemos el método evaluateAccount, que va a recibir una cuenta y va a recibir una instancia de predicate. Entonces, al momento que nosotros creamos una cuenta, luego creamos un objeto booleano isCheckingAccount, que lo que va a hacer es llamar al método de evaluateAccount, le va a pasar una cuenta y además le va a pasar un lambda, que lo que va a hacer es evaluar si es que la cuenta es de tipo checkin. Luego estamos haciendo otro tipo de evaluación. Vamos a evaluar si es que la moneda de esa cuenta es dólar. Entonces, como vemos, utilizamos el mismo método de evaluateAccount y lo que cambiamos es, mediante el predicado, cambiamos cómo es que se va a evaluar esa cuenta. En este caso estamos evaluando en primera instancia por el tipo de cuenta y después estamos evaluando por el tipo de moneda. Ese es test. Test recibe un objeto y devuelve un resultado booleano. Ahora seguimos con consumer. Consumer es una interfaz que tiene como método abstracto accept, que recibe un objeto y no retorna ningún valor. Simplemente es un método void, simplemente ejecuta una acción sobre el objeto. En el ejemplo vemos que tenemos el método processAccount, que va a recibir una cuenta y una instancia de consumer. En el main estamos creando un objeto account y luego invocamos al processAccount
le pasamos la cuenta account1 y lo que va a hacer es con esta cuenta va a imprimir el objeto, solamente eso. Eso es lo único que va a hacer, no va a retornar nada. Luego tenemos la interfaz function. La interfaz function tiene el método apply, que va a recibir un objeto de cualquier tipo y también va a retornar un objeto de cualquier tipo. Aquí en este caso vemos que hemos creado el método translate, que va a recibir una cuenta y va a recibir la implementación de una función que va a recibir como parámetro de entrada una cuenta y va a devolver un string. Lo hemos llamado translator. Luego va a agarrar el translator y le va a ejecutar el método apply a ese account. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer ese apply? En el método main estamos invocando mediante el systemout println el método translate. Le pasamos el account1 y la implementación del function translator es que de esa cuenta va a buscar la moneda. Si es dólar, va a imprimir dólar americano. Si no, va a devolver. No es posible traducir. Entonces, esa es la interfaz funcional function. Function también tiene algo en particular, algo más en particular, que es la concatenación de ejecución de funciones. Entonces puedo hacer que dos funciones sean ejecutadas sobre una entrada en cierto orden dependiendo de qué es lo que se desee. Tenemos dos formas de concatenar funciones. Una es con compose y la otra es con andN. ¿En qué va a variar? Va a variar en la forma en que se ejecuta las funciones. Si vamos al systemout.println de este ejemplo, vemos de que en primera instancia tenemos el assemble, que es un lambda que va a imprimir vehicle has been assembled. Luego está aplicando el compose al otro lambda que es paint y lo está aplicando sobre airplane. En la parte de abajo vemos que el resultado de esto es que primero le va a aplicar a airplane el método paint y al resultado de la ejecución del método paint le va a aplicar la función assemble. Eso es lo que pasa con el uso de compose. En el siguiente caso, andN, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos a la función assemble, estamos aplicando andN, la función paint sobre car. En este caso lo primero que va a aplicar va a ser assemble a paint y luego le va a aplicar paint sobre car. Entonces, al assemble de car que va a imprimir car has been assembled, a ese resultado le va a aplicar el paint, has been painted. Como verán, el orden cambia. Esto es algo que también puede ser muy útil en ciertas situaciones. Otra interfaz funcional que nos proporciona Java es el supplier. El supplier tiene un método llamado get que no recibe ningún parámetro, pero que sí tiene un retorno de cualquier tipo de objeto. En el ejemplo, el método getAccount está esperando una implementación para el supplier que va a retornar un account. Entonces estaría esperando un lambda que de alguna forma cree un account para poder retornarlo. En el método main vemos que
Básicamente le estamos creando un objeto con new y pasándole los parámetros iniciales al constructor. Ese es básicamente el uso de supplier. Es como una especie de factory, ¿no? Bueno, hasta este punto son las interfaces principales que quería mostrarle en este video. Son interfaces funcionales sobre las cuales tenemos muchas más. En el caso de functions tenemos interfaces B-functions que ya manejan escenarios un poco más complejos. Y así tenemos muchas más. Tenemos B-supplier, por ejemplo. Y toda esta información está muy bien documentada en la página de Oracle, los documentos de Oracle. Y aquí está el link en el caso de que quieran visitar o revisar más información. También sería bueno revisar las expresiones lambda y el uso de streams que ayudan bastante en lo que es la programación declarativa y el uso de las interfaces funcionales. Les dejo una frase muy interesante que lo que trato de decir es que para poder aprender algo hay que involucrarse. Entonces, si es que han podido aprender algo nuevo con esto de la programación funcional, lo mejor sería que se involucren más realizando ejemplos, planteándose casos, escenarios en donde puedan ser aplicados todas estas interfaces funcionales y las vayan aplicando poco a poco en sus proyectos. Es la única forma en que se puede aprender. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Y les recuerdo que pueden dejar abajo sus comentarios o preguntas. Estaré atento a sus consultas para responderlas en los comentarios. Gracias por todo y hasta una próxima oportunidad.